¿Qué tal? Soy el doctor Leslie Soto y este programa se llama Tu Salud, a través de Cayetano Más. El día de hoy vamos a hablar de la epilepsia, una enfermedad que en el antiguo mundo se pensaba que era una maldición satánica, se escondían a los pacientes. Y esta es una enfermedad del sistema nervioso que provoca unos movimientos que llamamos convulsiones. Sin embargo, también hay sensaciones medias extrañas, comportamientos raros, que también son convulsiones, o simplemente el paciente como que se apaga y se vuelve a encender y es una crisis de ausencia. Eso implica entonces que tiene varias presentaciones. Desafortunadamente, el 75% de las personas que lo padecen no van a los centros de salud, no se atienden, y solo un 15% aproximadamente tienen un adecuado control. Por lo tanto, si alguien tiene este tipo de enfermedad, debe de acudir a un neurólogo y vamos a ver todo eso el día de hoy. ¿Tiene tratamiento? Claro que sí. Ha habido gente con convulsiones famosas, montones. Ha estado Beethoven, está Dostoyevsky, Agatha Christie, ha estado Dante Alighieri, mucha gente famosa, y miren ustedes todas las obras que han realizado. Así que empecemos con el programa y para ello hemos invitado a la doctora Pilar Pozo. La doctora Pilar Pozo, ella es neuróloga, exalumna de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Pilar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leslie? Un gusto acompañarte y el tema es súper interesante para mí. Claro que sí, Pilar. Pilar, ¿una convulsión es lo mismo que una epilepsia? Pregunta clave y que muchas veces se ve en la consulta porque todavía la palabra de epilepsia está un poco estigmatizada, ¿no? Entonces, realmente convulsión viene a ser el evento, como tú bien describías, puede ser las sacudidas, perdón, el comentario así como la novela, ¿no? Que uno ve estas sacudidas, pero también puede ser, depende de la zona cerebral que sea afectado, puede ser el ver cosas, el escuchar cosas, el tener sensaciones extrañas, ¿no? O simplemente apagarse. Ese evento es la convulsión. Si esta convulsión ocurre en un momento y luego a los 3 meses ya tengo 2 o 3 eventos, todo el cuadro le llamamos epilepsia. Que me ha pasado que cuando le presento al paciente, el paciente viene, le hago los exámenes, le pido el electroencefalograma y con todo eso le digo, hay que dar tratamiento, esto es una epilepsia. La carita va cambiando, como que no, doctor, esto, otra opinión y otra opinión, ¿no? Y el paciente, como tú bien dices, o a veces por falta de acceso al medicamento o a los servicios o porque no está convencido, se aleja del tratamiento y acaba luego habiendo consecuencias, ¿no? Eso implica entonces que una epilepsia sería 2 convulsiones a más. Exacto. En neurología muchas veces nos ocurre esto, no es como cuando yo tengo una infección urinaria y ya sale examen de orina positivo, no, muchas veces en neurología, y lo vas a ver cuando veas el tema, tú lo sabes también, en migraña, inclusive son parámetros operacionales, ¿no? Si tengo más de 2 episodios no provocados, ¿no? Si alguien convulsiona porque alcohol, exceso de alcohol, si alguien convulsionó luego de, por ejemplo, de haber tenido el traumatismo encefalocraneano, inmediatamente no podemos considerar epilepsia. O sea, 2 episodios de convulsiones no provocadas, que hemos descartado causas metabólicas, todo, ahí sí configuraría. La Liga Internacional para la Epilepsia nos ha dado unos parámetros que se actualizan cada cierto tiempo, ¿no? Y ahí estamos en ese escenario, e inclusive nos ha dado parámetros de cuánto tiempo tratar y cuándo retirar la medicación, porque mucha gente dice si es para siempre o si no es para siempre, ¿no? Entonces sí es algo que hay que considerar. Claro, eso que has mencionado, por ejemplo, este traumatismo, eso implicaría, por ejemplo, que alguien en un accidente de tránsito, por ejemplo, tuvo un golpe en la cabeza y de repente lo están llevando al hospital y convulsiona esos movimientos porque ha pasado algo en el cerebro, no implica que va a tener convulsiones siempre. Nosotros para la epilepsia y en neurología nos basamos mucho en el evento inicial, la convulsión, como bien lo has descrito, la crisis, decimos nosotros, y el riesgo de recurrencia, ¿no? Si no hay riesgo de recurrencia y solamente una convulsión, no siempre tratamos, ¿no? Pero cuando ya es, por ejemplo, alguien que ocurrió, se cayó y se cae y, por ejemplo, hace un evento de crisis, en ese momento lo estás llevando en la ambulancia, lo que nosotros hacemos es observar los siguientes 3, 4 meses. Si esto no vuelve a ocurrir, probablemente ya no le damos, ¿no? Pero obviamente lo observamos y le damos los signos de alarma, ¿no? Eso sí es cierto. Pero si ha quedado un hematoma grande, han tenido que evacuar, han operado, ya se ha cortado zona de corteza, han entrado, ahí sí, al haber ya una lesión que veo en la imagen, sí va a haber riesgo de recurrencia. Entonces ahí probablemente sí le dejo un medicamento, ¿no? Entonces esto implica que pueden haber múltiples causas para que la gente pueda convulsionar. Sí. Y obviamente también va a ser por la edad. Primera pregunta, ¿cualquier persona a cualquier edad puede convulsionar?
Hay dos picos más frecuentes, de pequeños, ¿no? Y luego a partir de los 60, ¿no? Esos son los dos picos más claves. Porque a los 60 ahí vienen los infartos cerebrales, también están los hematomas sudorales, uno toma y te vas cayendo, ¿no? Esa es una cosa, y uno ni se da cuenta del hematoma, los infartos, como te decía. Y de pequeños hay que recordar que el cerebro, uno no nace pues seteado, ¿no? Ya todo el cerebro como está con todas las conexiones, ¿no? Sino va desarrollándose y madurándose. Y esa es otra pregunta típica de los papás. Pero si de pequeño nunca le pasó, ¿por qué a los 15 sí? Porque va generándose nuevas conexiones neuronales y ahí es donde, si ha habido una displasia cortical, por ejemplo, o sea, una zona de la corteza diferente de un hemisferio a otro, ahí salta el tema y empiezan las crisis, ¿no? Entonces ahí son esos factores. Y ese arreglo que tú mencionas de la corteza, que uno va teniendo conforme pasan los años, ¿hasta qué edad más o menos puede ocurrir? Ahí, por ejemplo, encajan algunas de las epilepsias primarias, que le llamamos nosotros, sin causas secundarias, sin el golpe, sin el infarto, ¿no? Entonces, eso suele ser, pues, inclusive, ahí hay que recordar la mielinización del cerebro, va inclusive hasta la adolescencia, ¿no? A los 16 años, por ejemplo, ¿no? Hasta ahí recién terminamos de mielinizar. Y ya esto es, ¿no? La última parte que mielinizamos es la zona frontal, que es la de la conducta, la del juicio. Entonces, hay diferentes crisis, depende del área que se afecte, ¿no? Como tú lo comentabas, ¿no? Y la última en mielinizarse es esa. La primera es la sensorimotora, la que caminamos, la que nos ayuda a caminar. De ahí viene la de los sentidos y finalmente la zona frontal, que es de comportamiento y eso. Los niños siempre se escuchan, llévalo rápido porque está con fiebre y la fiebre va a hacer convulsionar. ¿La fiebre causa convulsión? ¿Hasta qué edad puede causar la convulsión? Excelente, esa pregunta también es bueno aclararla, ¿no? Las crisis febriles típicas son aquellas crisis que van desde los 6 meses hasta los 5 años más o menos. Uno espera que en ese rango uno puede tener crisis febriles, pero nuevamente en neurología hay parámetros operacionales para nosotros poder diagnosticarlo, ¿no? Que sea en ese rango de edad. Si yo tengo a alguien de 20 años, ya no voy a pensar crisis febriles, ¿no? Tengo que descartarle una meningitis. Aunque tenga fiebre es por otra cosa. Claro, otro cuadro febril o que tiene ahí, pues, no sé, pues un absceso o descarto HIV, o ya veo otras cosas, ¿no? No me voy a quedar tranquilo con crisis febril. Claro. Solamente en este rango de edad, ¿no? Y lo otro es que la crisis tiene que ser tónico-clónica generalizada. Si la crisis es focal, perdón, que yo a mis pacientes siempre les actúo la crisis para que ellos me cuenten cómo es, porque luego lo vamos a conversar, el saber cómo empieza la crisis, el tener el punto de focalización me ayuda a mí a saber que en todo caso, al ser una crisis focal, tiene riesgo de recurrencia y con eso decido el tratamiento, ¿no? Si la crisis es focal y con fiebre, es una luz ámbar del semáforo. De pronto este pequeñito no es una simple crisis febril y tengo que o seguirlo un poco más de tiempo y citármelo seguido, hacerle más electros, ver si encuentro el foco en el electro si no está en la imagen y si vuelve a convulsionar le doy tratamiento aunque sea con fiebre, ¿no? Ahí uno tiene que hacer el tratamiento según el caso, ¿no? Yo he visto muchas personas que vienen a la emergencia y dicen, doctor, mi hijito cuando era niño por tener la fiebre convulsionó. Y lo traen porque piensan que de adulto esto puede repetirse por la fiebre. Eso entonces es falso. Absolutamente falso, porque uno puede erróneamente pensar, ya, convulsión febril, y no investigo las otras causas subyacentes, ¿no? Entonces, después de los 5 o 6 años, no hay crisis febriles, ¿no? Definitivamente hay que tener claro ese tema, hay que buscar otras posibilidades. Entonces, podríamos como que marcar que hasta los 16 aproximadamente puede ser el mismo cerebro que está como que encaminándose, arreglándose, para que sea una crisis primaria, ¿no? Que sea la causa inicial. A veces la Liga Internacional de Epilepsia nos plantea hasta 20 años las crisis primarias. Sí. Como te digo, diagnósticos operacionales tenemos en neurología. Claro. Entonces, una crisis primaria es una crisis en la cual el cerebro, cuando se estuvo acomodando, no se acomodó bien y ahí está el problema. O sea, no hay un tumor, no hay un sangrado, no hay nada raro, sino que el mismo cerebro se acomodó mal y eso es primario porque nace justamente del sistema nervioso central. ¿Qué causas es la principal en alguien que venga, por ejemplo, 18 o 20 años en nuestro país? Que es algo infeccioso quizás. Lo que yo más he visto, la verdad, es el cisticerco. Cisticerco. Y el otro que nos hace sufrir son los granulomas por TB, porque a veces tienes la lesión única y estamos entre uno u otro, ¿no? Y me ha pasado un paciente que hemos tenido que ir hasta la biopsia cerebral porque no sabíamos si es el quiste cisticerco versus, porque uno a veces dice, ya, le doy el tratamiento anti-TB por si acá, ¿no?
perdón por si acaso, y resulta que hacen la biopsia, o sea, le hacen el tratamiento y el paciente hace un efecto secundario, hace falla, complicaciones hepáticas y tampoco puedes arriesgarte. Entonces, hemos hecho la biopsia en este caso y al final fue TBC, ¿no? Sí, yo también he hecho ese tipo de cosas para mis pacientes. Recuerden que en el Perú no hay triquina, no hay triquinosis. La gente piensa que hay triquina, acá no hay triquinosis en el Perú. El cisticerco es la larva de la tenia, ¿no? Cuando uno come los huevecillos de la tenia, puede hacer este cisticerco que se va al cerebro. Justamente con respecto al cisticerco, muchas veces el paciente se preocupa y me cuenta que sí, yo como mucho chancho y piensan que por eso hacen la lesión y se va justamente al cerebro, ¿no? Pero como tú bien sabes, no es por comer el chancho, ¿no? El paciente, si come el chancho, claro, hace la teniasis, pero no es que se va a ir al cerebro. Eso ocurre cuando uno come, o sea, no se lava las manos, los huevecillos. Exacto. Claro, que están en las heces, uno se lo come y ahí el huevecillo, que cuando el chancho se come el huevecillo, en el chancho se forma el quiste en el músculo, uno se come el pan con chicharrón y uno hace la tenia. Pero si uno se come el huevecillo, ese quiste se va a nuestro cerebro o a nuestro músculo. Exacto, así es. Y eso tiene tratamiento, menos mal. Sí, y uno por eso le pregunta si el paciente viene de una zona prevalente, si ha tenido crianza de cerdos. Esa es la pregunta que yo suelo hacer más bien, ¿no? Y sí, se trata, tal cual. Otra causa en jóvenes de epilepsia. Ahí voy a hacer un punto aparte de pronto, porque son experiencias que he tenido. Claro. De pronto no de epilepsia, sino de crisis única, me ha ocurrido con el Red Bull, ¿no? Con estas bebidas energizantes. Yo he trabajado en un hospital de una Fuerza Armada y ahí lo que pasa es que, como en muchas universidades, ¿no? La gente se amanece, presuela, toma este tipo de bebidas energizantes y a veces uno no sabe quién tiene la tendencia o quién no tiene. En esa etapa, pues, 18, 20 años que está el cerebro terminando de madurar, una noche amanecida, el Red Bull. He tenido 2 o 3 pacientes que, habiendo tenido electroencefalograma normal, porque ellos les hacen al ingreso de las Fuerzas Armadas, convulsionan, ¿no? Entonces, hay algunos cerebros más sensibles que otros, así como en las migrañas. Entonces, yo le tengo cierto respeto a ese tipo de bebidas. Nuevamente, no es causa de epilepsia, causa de convulsión, crisis única, siendo la salvedad. Pero yo sí creo que uno debería evitar este tipo de bebidas, porque sí es como echarle leña al fuego, ¿no? Estás acelerando el motor demasiado, ¿no? Y en los adultos mayores me mencionabas que hay las caídas, los golpes, los infartos porque cerebrales. los abuelitos tenemos algo que es el síndrome de caídas, que se caen a cada rato y se van golpeando y adentro se va formando un hematoma. Claro. Y también los cánceres. Sí, los 60 es otro punto de quiebre para cáncer, ¿no? Y ahí viene otra cosa que no está muy claro, ¿no? Mucha gente piensa que me caí hace 30 años y ahora tengo el tumor, ¿no? Y vienen a consulta y te piden mi tomografía de control porque me he caído hace 10 años y un doctor me dijo que voy a ser un tumor. Entonces yo al final digo, pero si se está exponiendo a la radiación de la tomografía cada 5 años, está usted llamando el tumor que quiere evitar, ¿no? Entonces, de pronto ahí nos falta también a los médicos explicarlo adecuadamente, ¿no? Sí, me ha pasado uno que, doctor, me caí del caballo cuando era niño y no tendré algo en la cabeza. Le digo, si tuviese algo en la cabeza, señor, desde los 5 años hasta ahora, yo hubiera pasado muchas cosas en el camino. Exacto. Es difícil que el cerebro, que tiene tantas funciones, esté 5 años sin un desmayo, convulsión, hemiparesia, o sea, sin síntomas. No, ahí hay que sabernos nosotros también como médicos explicar. Claro. Bien, entonces ya tenemos las edades, convulsiones. ¿Cómo aparece una convulsión? ¿Cómo sé que es una convulsión? Ahí es otro punto clave. Nuevamente, no es la de la novela la única, ¿no? Esa es la generalizada, ¿no? Pero puede empezar, depende del área. Puede ser una crisis de solamente ver cosas, puede ser una crisis de sentir algo, puede ser la crisis de ausencia típica, normalmente la pesca la profesora, ¿no? El niño, Pepito, y Pepito se quedó mirando, Pepito, Pepito, y ahí recién reacciona, ¿no? Entonces es la típica que te mandan, su hijo nunca atiende y la mamá le llama la atención y el pobre Pepito no es consciente que en ese momento se desconecta, ¿no? Entonces, cuando hay alguien que repetidamente se desconecta, vale la pena la evaluación, tanto por la psicóloga probablemente como el neurólogo, el neuropediatra, si es niño, para hacer el electroencefalograma y ver si encontramos el trazado ahí punta onda, ¿no? Lo otro, si es una área visual, yo siempre cuento esta anécdota a mis alumnos, es la más rara que vi en mi vida, era un paciente que él pastaba sus ovejas, ¿no? Y llegó acá a Cayetano en la emergencia porque una de esas crisis que él hizo una tónico-colónica generalizada y se abrazó a un árbol, ¿no? Entonces ya cuando llega acá nos cuenta su amigo que lo veía abrazarse al árbol casi 2 o 3 veces por semana y nos cuenta que se abrazaba al árbol porque él veía mujeres desnudas. Todo el mundo, oh, mujeres desnudas, ¿no? Pero él contaba que uno puede decir, ay, ¿por qué no es alucinación?
Pero es que estas mujeres siempre, eso es lo que tiene la convulsión, siempre tiene estereotipia, o sea, se repite, es siempre igualito. Las mujeres eran las mismas si se le acercaban y no le hablaban, no interaccionaban con él. Entonces, cuando hicimos las imágenes y el electroencefalograma, ambos encajaron en que habían lesiones en la zona occipital, que es la visual, y el electroencefalograma, el trazado, mostraba lo mismo. Eran lesiones de cisticerco, estaba en una zona de crianza de cerdos también. Tratamos el cisticerco y realmente con eso se fueron las mujeres desnudas, se fueron las crisis, ¿no? Y mejoró el paciente. Creo que el paciente no estaba muy contento que lo hayas curado. Probablemente. ¿Qué otra manera puede haber? Imagínate que yo encuentre a alguien en la calle y me dicen, ha convulsionado. ¿Cómo sé yo que convulsionó? ¿Podría haber algo indirecto que me puede ayudar? Sí, mucho ayuda el revisar en la boca. Si ya está inconsciente y puedes abrirle la boca, lo ideal es no forzarlo, porque eso que estás forzando, le pongo algo, no hay que forzar nunca, uno puede fracturar, ¿no? Lo primero es revisar si hay heridas en la boca. Muchos me dicen si se orinó o no. Eso tampoco es necesario. De pronto, antes de la crisis ya había ido al baño y no había nada en la vejiga, entonces no va a salir nada. Claro. Pero a veces el que relaje, si se relaja, pues que relaje esfínter, sobre todo más que el 1 del 2, sí es algo que llama la atención, ¿no? Pero las huellas de la mordida sí es un factor. O sea, si yo lo encuentro con que ha hecho pipí o popó, puede ser que sí haya convulsionado. Sí, sospecha, claro que sí. Lo otro es el paciente, cuando uno ha convulsionado, a diferencia del síncope, por ejemplo, cardiogénico, no sé si alguna vez tú estás desmayado, yo sí me he desmayado, uno despierta y despiertas y estás conectado, sabes qué hacer, qué no hacer, ¿no? En cambio, cuando alguien ha convulsionado, está confuso, unos minutos, media hora está, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? No reconoce. El paciente que es algo cardiogénico, que es un síncope, se despierta a pilas, ya sabe dónde está, que continúa, como de haber sido un paréntesis, ¿no? Este paciente que ha convulsionado, y yo quiero saber si realmente es una convulsión, ¿qué exámenes tengo que hacer? Lo ideal es hacer siempre una neuroimagen y un estudio funcional. La neuroimagen puede ser una tomografía o una resonancia, y el estudio funcional es el electroencefalograma, ¿no? Nosotros pedimos un electro con ciertas cosas, ¿no? Fotoestimulación, varias cositas. Ya, acá primero para aclarar, tomografía o resonancia. ¿Una es mejor que la otra o una tiene una indicación que la otra? Te digo, porque la gente siempre dice, la resonancia es mejor que la tomografía, que la tomografía es mejor que la ecografía, es mejor que la placa, pero cada cosa tiene su indicación. Absolutamente de acuerdo. Claro, no ninguna es mejor que otra, cada uno tiene una indicación para algo que yo estoy buscando. Por ejemplo, para sangre y lesiones en hueso, calcificaciones, la tomografía le gana a la resonancia, Claro, ¿no? Nos ha pasado varias veces que le toman al paciente para ganar tiempo, resonancia, y sale una lesión que nadie entiende, es un tumor. Y cuando les pasa, había un paciente, pero doctor, en su tomografía de hace 2 meses no había nada. Piensa mal y acertarás, ¿no? Era un sangrado. Entonces nos confunden a veces la resonancia de esas imágenes, ¿no? Entonces, si uno busca un sangrado o calcificación, la tomografía. Si yo quiero ver cosas finas, de pronto una esclerosis mesial, yo quiero ver una displasia cortical, sí le pido resonancia, ¿no? Probablemente en la emergencia le va a pedir su tomografía. Sí, sin contraste. Porque es algo rápido que tengo que decidir, ¿no? Pero ya el especialista le va a pedir su resonancia con su electroencefalograma. Claro, porque tiene que realizar la tomografía, va a chequear qué cosa es, incluso ahí le pide algunas cosas, un corte especial y específico que va a chequear. Bien, entonces este paciente ha convulsionado. Tú mencionaste que puede haber partecitas que convulsionan o todo el cuerpo. Esas partecitas puede ser cualquier parte. Claro, depende del área. Si es el área, por ejemplo, que gobierna el lado derecho del cuerpo, el paciente va a empezar a hacer una crisis de un lado y luego se generaliza. Y eso es una crisis parcial. Parcial, secundariamente generalizada, por ejemplo, ¿no? Hay o puede ser parcial solitas también. El paciente ve, él mismo ve, antes de ponerse inconsciente, que se mueve. Es una crisis parcial, ¿no? ¿En toda convulsión se pierde el conocimiento? No en toda convulsión, solo en las crisis que la crisis ya complica a ambos hemisferios y ahí ya uno se desconecta. Pero si es solo focal, el paciente ve. Claro, sí. Qué gracioso, ¿no? Estás viendo suele ocurrir en aquel paciente con epilepsia que de pronto bajó su crisis, su tratamiento, se olvidó una paciente, entonces controla a la mitad el tratamiento. ¿Qué tratamiento hay que dar al paciente? ¿Se requiere, paciente, algún tratamiento especial para cada tipo de convulsiones o hay medicación natural que le puedo dar? No existe medicación. No hay medicación natural, hay que ser realistas. Tengo que darle un medicamento que disminuya las crisis porque me ha pasado a mí también. Hay un paciente que dice, yo no tomo nada, yo quiero todo natural, y le da la crisis manejando su taxi. El señor esa vez falleció y mató al del costado porque le dio la crisis manejando y se hirió el del otro costado. Claro, o sea, esa es una realidad. En otros países no le dan licencia a alguien con epilepsia. Entonces, eso es lo difícil. Está cruzando la pista, te da tu crisis,
puedes morir. Le dio a un chico que tenía que abrir paracaídas ahí en la Fuerza Aérea, no lo abrió y murió. O sea, esa es la real, hay que dar tratamiento. ¿Y hay tratamiento para cada uno en particular? Uno va eligiendo según el tipo de crisis, pero hay medicamentos que cubren la mayoría de crisis, ¿no? O sea, de hecho, de pronto sí, la salvedad es cuando hay el tema del embarazo, o yo a veces según si es mujer con migraña, uno va eligiendo. Por eso es bueno que se establezca la comunicación bien con su médico tratante. A veces me pasa pacientes que toman esto 10 años y no han vuelto al médico, ¿no? Hay que ajustar la dosis según el peso, según si está. Inclusive los anticonvulsivantes hacen reacción con los anticonceptivos. Entonces, si yo no lo sé tomar, ni me protejo de la crisis, ni me protejo de la concepción, y puede ser que también hayan niños con problemas del desarrollo. Entonces, eso hay que verlo bien, hay que hacer un seguimiento. Yo tengo una anécdota ahí. Estaba en una práctica con mis alumnos y un paciente que estaba con anti-TB y con medicación anticonvulsivante. Yo le digo a este paciente que bajarle cierta medicación porque le va a bajar el nivel de anticonvulsivante y podría convulsionar. Y comenzó a convulsionar en plena camilla. De película. Igualito. Y le digo, esto es una convulsión. Porque me convulsionó ahí tal cual, así textual. Y puede convulsionar. Y comenzó a convulsionar como si lo hubiera encendido al señor. No le habían bajado la dosis, y le arreglamos y el señor está perfecto ahorita. Pilar, hay gente que no por más medicación que le das, no le ayuda mucho. Gente muy refractaria. El 15%, lo que nos dice también en el Hospital de Ciencias Neurológicas, el 15%, más hasta 20% creo que tienen epilepsias refractarias. ¿Qué significa? Que le doy un medicamento a dosis tope, le doy el segundo dosis tope y siguen haciendo crisis. O sea, no es que las corto totalmente, pero en el mejor de los casos un paciente con epilepsia hace 1 o 2 crisis al año. Pero estos pacientes que tú justo preguntas hacen 1 o 2 por semana pese a que estoy a dosis tope, ¿no? Entonces, en estos casos refractarios uno se puede plantear otras opciones terapéuticas. Estaba viendo que están haciendo cirugías para sí, epilepsias. Exacto. Visto que en Ciencias Neurológicas han hecho bastantes. Exacto, sí. Han hecho ya una también aquí en Cayetano con gente de las neurológicas. Y eso también tiene sus indicaciones que tiene que ser pues vista por el neurólogo pediatra y todos ellos. Exacto, sí. Yo creo que ahí ese es un trabajo en equipo, eso hay que recordarlo, porque ahí no es solo el neurólogo, no, neurólogo, el neurocirujano, inclusive yo pondría también a la neuropsicóloga, porque eso no tiene que ver hasta qué área cerebral se puede hacer la resección. Los que van mejor son aquellos epilepsias localizadas a un área, ¿no? Porque si tienes muchos focos, ya de pronto el tema no va a funcionar tan bien, ¿no? Ahí se tiene que decidir, ¿no? Hay varias variables ahí, ¿no? Y de pronto lo que sí, por ejemplo, la Liga Internacional de Epilepsia te dice que uno no cura la epilepsia, pero puede llegar a resolver la epilepsia. Mira la diferencia del término, ¿no? No la curo porque no es que vuelve su riesgo a ser 0, como un paciente que nunca convulsionó, pero sí le puedo retirar el medicamento luego de 10 años libre de crisis, imagínate. Entonces ahí le puedes decir ya, somos libres, le retiras el medicamento, pero yo siempre le digo a mi paciente, no podemos vivir la vida loca, o sea, hay que cuidarnos, nada de estar, me quedo hasta tarde sin dormir, me quedo en ayunos, porque esas cosas pueden volver a despertar ese foco. ¿Hay gente que le puede quitar el medicamento antes? Como en toda medicina hay cosas que uno va ajustando, pero me ha pasado que pacientes que le he quitado un poco antes, pero lo voy acompañando. Aquel paciente que te hace caso, que sí te sigue, que hace sus controles de pronto con electroencefalogramas, si estás viendo que está libre de crisis 5 o 6 años, sí, a veces le hemos quitado. Pilar, ¿algo más que quieras agregar, por favor? No, creo que he hablado más que tú. Suficiente. Bien, te agradezco, Pilar. Espero tenerte otra vez acá en el programa. Hemos hablado ya de la epilepsia, este conjunto de convulsiones que va a tener cualquier área y muchas manifestaciones aquí con el neurólogo o neurólogo pediatra, que con un equipo especializado va a trabajar con el paciente para ver cuál es el mejor tratamiento, cuál va a ser sus exámenes que hay que realizarle, los seguimientos y posteriormente pues ver todo el tratamiento que va a seguir por el periodo que se determine de acuerdo a la evolución. Así que ya saben, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos. Gracias.